Muchas gracias, compañero Jorge, por su intervención. Continúo con técnicas de evaluación. Para el caso de Aníbal Lecter se utilizan tres técnicas de evaluación. Entrevista inicial de campo, la cual nos ayudó a reconocer los síntomas del paciente y con ello detectar posible trastorno por medio de una serie de preguntas abiertas semiestructuradas. El test inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, el cual nos ayudó a evaluar las características de la personalidad, las cuales indicaron una normalidad psicológica en el paciente. El test cuestionario inventario de evaluación de la personalidad PAI, el cual nos ayudó a evaluar la personalidad del paciente teniendo en cuenta la psicopatología presentada actualmente y nos ayudó a recopilar gran cantidad de información que revelaron indicios importantes y que ayudaron a diagnosticar. Según el diagnóstico multiaxial DSM-4, el señor Aníbal Lecter presenta los siguientes trastornos o el siguiente trastorno según los ejes. El eje 1 no se evidencia trastorno. En el eje 2 se presenta un trastorno antisocial de la personalidad grave, ya que presenta más de 3 de los síntomas característicos para diagnosticar este tipo de trastorno. En el eje 3 no se evidencian trastornos. En el eje 4 se presentan problemas relativos al ambiente social, debido a que presenta ciertas dificultades para mantener relaciones amistosas, personales, laborales, sociales. En problemas relativos al grupo primario de apoyo, podemos ver que en su mente familiar el paciente solamente cuenta con el apoyo de su tía, debido a que su familia fue asesinada en la Segunda Guerra Mundial. Problemas relativos a la interacción con el sistema legal o el crimen. El paciente viola constantemente las normas sociales y legales, basado en el engaño y la violencia dentro de su ambiente social. Otros problemas psicosociales que se presentaron fue la exposición a las inclemencias de la guerra. Aníbal fue víctima de la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo dejó huérfano y sin familia desde su infancia. En el eje 5, con una puntuación de 50 a 41, el paciente presenta una sintomatología concerniente a una alteración de la actividad social debido a que mantiene muy pocos vínculos amistosos y viola con mucha frecuencia las normas sociales y legales. El periodo de tiempo es actual. Alternativas de solución. Dentro del ámbito educativo, proponemos sección 1, intensidad de 1 hora 2 veces a la semana. Se hace con el fin de identificar inicial y finalmente el grado de las capacidades intelectuales del sujeto. Para esto los docentes deben hacer una serie de actividades mentales que ayuden a identificar el nivel de inteligencia de Aníbal. En la sección 2, con una intensidad de 2 horas 2 veces a la semana, se deben realizar charlas sobre el crecimiento personal y la importancia de la aceptación de las normas sociales dentro de la interacción del sujeto con los profesores y compañeros del colegio. En la sesión 3, con una intensidad de 2 horas, 2 veces por semana, se deben realizar actividades que generen el autocontrol y el manejo de la agresividad. En el ámbito social se propone lo siguiente. Primero, entrevista inicial. Intensidad, 2 sesiones de 1 hora. Esto se hace con el fin de recolectar la información suficiente de las relaciones familiares, sociales, laborales y los antecedentes que están causando el trastorno en Aníbal. También se hace con el fin de establecer un vínculo con el paciente y con sus familiares. La evaluación cognitiva conductual, con una intensidad de 4 sesiones de 2 horas. Se trata de identificar los indicios de tensión emocional que afectan el pensamiento del sujeto y son los que están desencadenando los episodios de agresividad. Esto se hace con el fin de tratar de evitar aquellos pensamientos, sentimientos y sensaciones que ayudan a que se generen respuestas automáticas de comportamiento violento de nivel con la sociedad que lo rodea. Aplicación de terapia cognitiva conductual con una intensidad de 12 sesiones de 2 horas. Se debe tratar de modificar la conducta de Aníbal por medio de la orientación práctica, basado en ejercicios o tareas de mejoramiento del comportamiento y pensamiento, con el fin de lograr un manejo adecuado de las emociones. Para esto debemos utilizar técnicas de reforzamiento positivo, como también se debe realizar un registro de conductas sociales dentro de las situaciones de conflicto o ansiedad que se le presenten al paciente. Esto se hace con el fin de crear una conciencia en el paciente sobre la consecuencia que tiene su conducta antisocial basada en la agresividad. Ámbito redes comunitarias. Etapa 1.
aumentando el tamaño de la red, incorporando al usuario en actividades de la comunidad con una intensidad de 4 semanas, por medio de establecimientos de recursos comunitarios, ya sean talleres ocupacionales, talleres de relajación mental o otros. En la etapa 2 se deben realizar actividades recreativas y de socialización, excursiones, actividades deportivas, reuniones comunitarias, entre otros. En la etapa 3 seguimos de igual manera con las actividades recreativas y de socialización y con una intensidad de 4 semanas. En la etapa 4 seguimos con trabajo social con una intensidad de 4 semanas. Debemos sugerir y motivar al paciente a que trabaje como voluntario en una organización o grupo comunitario. Esto se hace con el fin de mejorar la interacción social del paciente, como también desarrollar sus habilidades personales como comunitarios y por ende mejorar el aplanamiento afectivo social o existente y convertir al paciente en un agente de cambio social. Muchas gracias. Continúa mi compañera María Alejandra Rojano.